Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando al Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, venimos delante de ti. Gracias, Señor, por mis hermanitos que ya están de pie. Señor, gracias por la vida que nos concedes hoy. Estamos en tus manos, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos hables. Toca el corazón de mis hermanos, Señor. Ministrales, Padre Santo. Están delante de ti. Tu Espíritu Santo una vez más nos guíe a toda la verdad. Señor, danos tu palabra. Escucharemos atentamente tu voz en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 4, desde el verso 43. El título de esta transmisión es Creyó la palabra. Dice así la escritura, Juan 4:43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Amén. Aquí habla, hermanos amados, de un caso muy especial que también a nosotros nos va a dejar una lección para, hermanitos, ser edificados, crecer en la fe, crecer espiritualmente y honrar, alabar al Señor. Dice, hermanos amados, acerca de este oficial del rey, que su hijo estaba enfermo. Y vemos el proceder de este hombre. Le repito el 47. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Muy bien, hermanitos. Hasta esta altura es algo muy natural ver a una persona que clamara, que acudiera al Señor Jesús y le hiciera su petición. Y hermanitos, pero aquí el Señor va a dar una respuesta que, claro, tenemos que examinar, hermanitos, porque parece no haber sido del agrado del Señor Jesús. Porque en otros casos siempre se ha visto su misericordia, su cortesía, su cordialidad, su respeto, cómo es accesible a todos, no importa el malestar que hayan tenido, que hayan sufrido. Y ahora, hermanitos amados, aquí el Señor da una respuesta, bueno, no es lo que uno comúnmente esperaría, pero sabemos que siempre hay una enseñanza en la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Como en otros casos, por ejemplo, acerca del centurión que acudió a él porque su siervo también estaba gravemente enfermo. En ese caso, el Señor Jesús respondió: yo iré y lo sanaré. Pero aquí, hermanitos, no es así la respuesta. No se está negando tampoco al Señor Jesús. Pero fíjese lo que dice el 48. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Esta respuesta, hermanitos, bueno, uno diría: ¿qué es este asunto? ¿O cuál es el problema? ¿Por qué le responde de esta manera? Bueno, hermanos amados,
Le voy a leer en otras versiones, otras traducciones, para poder entender un poco más acerca del tema. Dice, por ejemplo, en la versión Dios habla hoy, ese mismo verso 48, dice, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Un poquito más claro, hermanos amados. Ahora, le voy a leer la traducción en lenguaje actual. Así se llama. Ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Muy bien. En otra versión, hermanos amados, habla un poquito más fuerte y dice, hermanos amados, que el Señor Jesús hasta regañó. Dice en la Biblia hispanoamericana, Jesús lo regañó. Le dijo, ustedes solo creen si ven milagros y prodigios. Muy bien, hermanitos. Bueno, esta versión está más fuerte. Dice que lo regañó. ¿Qué hacía de mal este varoncito que tenía una grave situación, una grande necesidad? Que dice aquí que hasta lo regañó. Bueno, hermanitos, es otra traducción. Y claro, no vemos, hermanos amados, yo sé que usted tampoco no puede ver a un Señor Jesús indiferente o enojado. Claro que no, mis hermanos. El Señor es bueno. Para siempre es su misericordia. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta respuesta que el Señor le da? Primeramente, hermanitos, ya en nuestra versión menciona acerca de si no ven. Por ejemplo, en la 60 que la mayoría usa, versión Reina Valera 1960, dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bueno, es lo mismo que dice mi versión. Hermanos amados, aquí hay una palabra que es bueno escudriñarla, reflexionar al respecto. Si no veis, ver señales. O sea, como dice la palabra, hermanitos, que ya muchos habían sabido de los milagros que había hecho en Jerusalén. Eso dice en el 45. Entonces, está el factor ver. Nosotros, hermanitos, tenemos sentidos, bueno, en nuestra persona. La vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Y trascienden en la palabra dos sentidos que parecieran opuestos, aunque no lo son en sí, pero pareciera. Cuando dice la palabra de Dios que no es por vista, sino por fe. Cuando dice, hermanos amados, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando dice la Escritura, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hermanos amados, en otra parte dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, los dos sentidos que contrasta son la vista y el oído. Y aquí hace alusión a la vista. Dice, si no veis señales y prodigios, no creeréis. O sea, porque veían señales, entonces creían. Y si no veían nada, no creían. Uno diría, ¿cuál es el problema en ese detalle? Ver o no ver. Si uno ve señales, uno podría pensar, se va a alentar, se va a motivar, se va a animar al ver señales, milagros, y así su corazón va a empezar a sentir ese impulso por buscar a Dios, por pedirle algo, porque vio señales. Bueno, hermanitos, en varias partes de la Escritura se llega a mencionar, ten ánimo, ten aliento.
Y hermanitos, también eso tiene que ver mucho con el corazón, pero por el sentido de la vista. Ver parece, hermanitos, que va a motivar o animar. Y claro, eso consiste en el alma, en el corazón. Pero oír la palabra sin ver es diferente. Y claro, hermanos amados, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso está, hermanitos, en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Ahora, amados hermanos, esto claro que nos lleva a un aprendizaje, a una grande lección. Nosotros, si vemos cosas, entonces podríamos animarnos, pero eso no es creer, hermanitos. La vista no causa fe. Si uno ve señales y milagros, eso no es creer. Por eso le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. O como ya le leí en otras versiones, que uno no va a creer si no ve cosas. Entonces, hermanitos, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo correcto? Y le voy a hablar de este ejemplo. Si usted con su vista empieza a mirar, a ver si hay señales, si hay prodigios, y acude al Señor, vamos a decirlo así, motivado, animado, entusiasmado porque vio, el Señor, así como le responde a este hombre, podría decirle a usted: hijo, eso no es fe. Lo que tú estás usando ahorita no es fe. Sí, tal vez hay una reacción en tu interior al ver señales, pero eso no es fe. Y si no ves nada, entonces no crees. O sea, se pone, hermanitos, en cuestionamiento si en verdad nos estamos moviendo por fe y no por vista. Y hermanitos, claro que no le agrada al Señor eso de la vista, porque la vista, hermanitos amados, es diferente. O sea, no se agrada a Dios con la vista. Ya le he mencionado en otras transmisiones muy anteriores que la vista no causa fe. Por ejemplo, hermanitos, ¿se acuerdan de las 10 plagas en Egipto? ¿Se acuerda cuando Dios hizo milagros, portentos, maravillas y echó a la mar los carros del faraón? ¿Se acuerdan que abrió el mar y pasó Faraón y se ahogó su ejército? Son señales, prodigios, maravillas, portentos tan grandes. Pero cuando ya había pasado eso y ahora estaban enfrente del desierto, empezaron a renegar y a decir que no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado aquí para matarnos. O sea, mis hermanitos, Dios con mano fuerte los libró y con mucho amor los defendió, pero no les causó fe. O sea, si eso de ver milagros hubiera causado fe, no habrían hablado como lo hicieron. Ellos hablaban de que hasta iban a morir en el desierto porque no había ni pan ni agua y que era mejor haber muerto en Egipto. Eso era falta de fe. O sea, aunque vieron, o sea, usaron el sentido vista, vieron esos milagros, no aumentó su fe. Entonces, hermanitos, no es que la vista o ver milagros nos ayude para ver milagros, o sea, para ver la mano de Dios o para creer. Pareciera, hermanitos, algo
que uno dijera, qué difícil. ¿Cómo que si yo veo milagros, no me ayudan mi fe? Sí, hermanitos, causa una reacción, un efecto en su corazón. Uno reacciona y parece que aparte de la necesidad, la angustia de este hombre, motivado por lo que veía, entonces acudió al Señor. Pero el Señor, como en otras palabras diciendo, no es fe lo que tú tienes en este momento. No estás creyendo. Si no ves, entonces no creyeras. Y, hermanitos, eso es una respuesta que, claro, el Señor Jesús estaba corrigiendo algo. Y en nuestro caso está enseñando algo. Y, hermanos amados, le voy a leer ahora 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice 2 de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Le repito, porque por fe andamos, no por vista. Y aquí el Señor Jesús le dice, si no veía señales y prodigios, pues no creía este varón. Uno diría, bueno, ¿qué culpa tiene este hombre? Si su hijo está muriendo, él acude al Señor Jesús, eso es lo correcto. Pero el Señor, claro que tenía que enseñarle la verdad, porque Él es la verdad. Él estaba diciendo, en otras palabras, no creas por ver, mejor cree diferente. Y le repito, hermanitos, porque por fe andamos, no por vista. Ahora, fíjese la continuación, verso 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Sigue la angustia. Y ahora, hermanitos, note la diferencia. 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. La palabra, dio la orden, la palabra. Y claro, hermanitos amados, esto se lo dijo, tu hijo vive. ¿Qué dio el Señor? Palabra. ¿Qué se hace con la palabra? Se escucha, se oye la palabra. Así que la fe viene por el oír, no por vista. Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Nota usted la diferencia? Ya no porque vio milagros y prodigios, señales, y eso le impulsó a acudir al Señor. No, ahora dice, creyó la palabra. Y hermanitos, creer la palabra, eso es fe. Y la fe es antes del milagro, no después. No diciendo, oh, ya creo porque vi el milagro. Eso lo hace hasta un inconverso, hermanos. Pero alguien que le cree a Dios es antes que suceda el milagro. Y hermanitos, ¿cómo ha batallado nuestra generación? Nuestra generación ha sufrido mucho. Pero a nuestra generación le ha faltado algo. Le ha faltado fe. ¿Cómo, hermanitos, se constriñe mi interior, mi corazón, mi espíritu? Por enseñarles fe, enseñarles a confiar en Dios. Escuchamos casos tristes de cómo hubo desesperación, tristeza, llanto. Pero ¿cuándo le creyeron? Antes de que el Señor sanara, de que el Señor hiciera un milagro. Dios en su fidelidad hizo milagros porque somos sus hijos y Él es muy bueno. Y si uno fuera infiel, Dios permanece fiel. O sea, hay muchas ocasiones que Dios nos hace pasar por valle de lágrimas. Y hermanitos, Dios ya tiene determinado cuándo entra uno en esa fase y cuándo va a terminar.
Hay plazo para eso. Si la prueba dura un día, dura una semana, dura un mes, dura un año, el Señor lo tiene dispuesto. Pero ¿quién le cree? ¿Quién se goza como si ya las cosas estuvieran resueltas? O sea, como dice Hebreos, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, todavía no acontecen y el Señor ya las llama como si ya hubieran acontecido. Vemos dolor, tristeza, lágrimas. En tanto llega el milagro. Cuando llega el milagro, hay consolación, hay respiro, hay descanso y, hermanitos, claro que hay gratitud. Pero ¿por qué no le creyó antes? ¿Por qué no le creyó cuando estaba más enfermo? ¿Por qué le creyó hasta que sanó? O tal vez nunca creyó. ¿Por qué se gozó hasta que vino el milagro y no antes? O sea, la fe es por el oír la palabra. Hermanos amados, yo me auno al Señor, a nuestro Padre Celestial. Quiero estar con Él. Quiero estar de su lado. Quiero estar de su parte. Y muchas veces, como está escrito, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? No digo, hermanitos, que estoy cansado. Nunca lo voy a decir. Pero como quisiera que la gente ya le crea a Dios solamente por su palabra, no hasta que suceda el milagro. Eso lo hace todo mundo. Y claro, hermanitos, parece que escucho al Señor Jesús, que Él mismo dijera, ¿cuándo me van a creer? ¿Cuándo me van a creer? Hasta que vean señales, entonces creerán. O hasta que se les resuelva el problema, entonces creerán. ¿Cuándo van a creer a la palabra? Y hermanitos amados, esto ha pasado en nuestra generación. Ha menguado la fe. ¿Acaso Dios ya no obra igual? ¿O acaso Dios ya se cansó? ¿O acaso ha cortado su mano? No, mis hermanitos. Pero somos tan duros que el Señor nos da esta lección. Si tú no ves señales, entonces no vas a creer. En nuestro caso es como si dijera, hasta que no te resuelva, entonces no vas a creer. Y tienes que creer antes. Cree antes, alaba antes, da gracias antes. Ese mismo ejemplo lo tenemos cuando iba a multiplicar los panes para 5,000. Él levantó su vista al cielo y dio gracias, no pidió, Padre, multiplica este pan para 5,000. No, Él dio gracias, un acto de fe. Gracias, llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Y claro, al instante ya se multiplicó el pan, pero primero dio gracias. Yo, hermanitos amados, me entristezco porque a mí me ha tocado predicar la palabra de Dios. Y uno la predica con el fin de que la crean. Pero muchos no la creen. Siguen tristes. Y siguen tristes porque el dolor está allí todavía. Que porque no han sanado todavía. Que porque todavía hay ataques. Y ya cuando pasa esa fase, esa breve etapa, entonces sí, ya descansan. Pero eso no es fe. Y vuelve a decir el Señor, si tú no ves resuelto tu problema, entonces no crees. Si tú no ves señales y prodigios, entonces no creerás. Ya que viene, porque Dios es fiel y cumple su palabra, entonces ya. Pero ¿quién le creyó? Ya se descansa el alma, ya pasó todo, viene refrigerio, reposo. Pero ¿quién le creyó? Esa es la pregunta. ¿Quién le creyó antes de que se respondiera a su petición? ¿Quién le creyó? Una vez
estando yo muy mal, hermanos amados. Un malestar que me atrevo a decir que venía del mismo infierno. El Señor solamente me dio una palabra cuando estaba yo tendido en la cama lleno de dolor. Él me dijo: sanarás. Una sola palabra: sanarás. Hermanos amados, al otro día me puse de pie como si nada. Todavía no había sanado, pero yo ya le creía a su palabra. Hice mi obra, mi trabajo, mi servicio como si estuviera sano, porque Él me dijo: sanarás. Le creí a mi Padre. ¿Cómo quisiera, hermanos, que todo mundo le creyera a Dios? Que no hasta que ya el Señor cumpla o resuelva, ahora sí ya le creo. No, mis hermanos. Nosotros andamos no por vista, sino por fe. Y yo, hermanitos, en el nombre del Señor, le digo a usted: ¿le cree, hermanito, con su palabra? Solamente la palabra que Él da. ¿Se atreve usted a creerle? ¿O va a esperar y va a llorar todos los días hasta que ya Dios le resuelva? Entonces sí. No, mis hermanos. Alábele. En medio del dolor, dele gracias. ¿No se acuerda usted, hermanitos, de la Escritura? Cuando dice la palabra que estaban en la barca los discípulos y el Señor Jesús dormía en un cabezal y vino una tormenta, una tempestad tan grande que pensaron que se hundían, se anegaban, se ahogaban, que tuvieron que despertar al Señor Jesús, y Él les dijo, ya después de que reprendió al mar, al viento: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué estáis todos amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué teméis? Y hermanitos, es lo mismo. ¿Por qué teme? ¿Por qué se angustia? Como está escrito: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarlo. En otras palabras, ¿qué es, hermanitos, lo que debemos hacer? Ya basta de tanto dudar. Ya basta de lamentarse. Alabe a Dios, adore a Dios. El Señor decía: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué temen? ¿Dónde está vuestra fe? Ya no hay fe, hermanitos. Ya no confían en Dios. Viene la angustia, viene el dolor, viene la prueba, y temer, angustiarse, llorar, temer, angustiarse otra vez. Y como Dios no sana, pues hay que seguir llorando y hay que seguir lamentándose porque Dios todavía no sana. ¿Qué es eso? Eso no es fe. Eso no debe de hacer un cristiano. Un cristiano en medio de la tormenta alaba, da gracias, exalta, llama a las cosas que no son como si ya fuesen. O sea, se puede hasta declarar sano. Todavía no está sano, todavía no es, pero como si ya fuese. Hemos deshonrado al Señor con nuestra falta de fe, hermanitos. Ya basta de deshonrarlo, de desconfiar de Él. Mucha angustia. Hermanitos, les habla alguien que conoce de dolores. Yo sé de dolores. No lo digo con carnalidad, hermanos, pero nadie me cuenta a mí acerca de dolores. Dolores del espíritu, dolores del alma, dolores del cuerpo. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hermanitos, así vamos a ser siempre. Viene otra prueba y
vamos a estar angustiados y todos cabizbajos, derrotados, que porque Dios todavía no resuelve, no responde o no hace el milagro. ¿Cuándo vamos a vivir la fe? ¿Cuándo vamos a ser hombres de fe, mujeres de fe, que declaramos las cosas que todavía no son, como si ya fuesen? Yo ya estoy sano, alabado es Cristo, mi Redentor vive y yo vivo, yo estoy bien, porque mi Señor me ha dado promesas, palabra. Volvemos a la escritura, Juan 4:50, Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra. Primero creyó la palabra. Antes el Señor le dijo: si no ves señales, prodigios, no crees. Pero el Señor le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ya creyó, pero ¿qué creyó? Creyó milagro, que lo vio ya sano a su hijo, y ahora sí creyó. No, hermanitos, primero creyó y claro, luego dio gloria, tuvo que haber dado gracias, pero como confirmación. Pero primero, note el 50 porque veremos los otros versos. Dice: el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hijo vive. Tu hijo vive. 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Le dijeron: ayer a la hora 7:00 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y ahora fíjese lo que dice: y creyó él con toda su casa. Primero dice en el 50, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y ahora dice: y creyó él con toda su casa. O sea, reafirmó, no es de que ahora se quedó convencido, no, convencido quedó desde que oyó la palabra: tu hijo vive. Y hermanitos amados, ahora también toda su casa. Entonces, hermanitos, ¿cuál es la lección? Dijo el Señor: no seas así. No solamente cuando veas la señal o la respuesta o el milagro ya vas a creer. Si no veis señales y prodigios, no creeréis. No, hermanitos, la lección es: ¿hay palabra? Escúchela, créale, y yo podré nuevamente preguntar junto con el Señor: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio de que tú eres Jehová nuestro sanador, que por la llaga de Cristo somos curados? Ya basta, mis hermanos. Aprenda a ser hombre de fe. Aprenda a llamar las cosas que todavía no son como si ya fuesen. Y alábele, créale a su palabra. Porque si Dios habla y vuelve a hablar, y usted sigue cabizbajo, que porque todavía le duele, que porque todavía no hay una solución o un cambio, entonces, ¿qué va a pasar con usted? Será como los israelitas que vieron 10 plagas y luego el mar abierto, y aún así decían: Jehová nos sacó para matarnos. Moisés, ¿para qué nos sacas de Egipto? Si aquí no hay pan ni agua, nos has sacado. ¿Acaso no había sepulcros allá en Egipto? Nos sacaste para matarnos de hambre. ¡Qué palabras! ¡Qué declaraciones! De la abundancia de sus corazones hablaba su boca. No le creían. Oían, pero no con fe. De nada les sirvió oír, porque no tenían fe, dice Hebreos. Hermanitos amados, necesitamos fe,
Bien dijo el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Mire cómo nos encuentra hoy. Yo, hermanitos, seguiré predicando hasta que el Señor me tenga en la tierra, nos tenga en la tierra. Y yo sé, hermanitos, que la semilla es sembrada. Pero ¿quién le va a creer por su palabra? No hasta que ya sucede el milagro. Eso hasta un inconverso. Hasta los impíos, ya después de ver, ahora sí. Y ellos dicen ver para creer. Usted no debe de decir eso. Usted oye y cree la palabra que Jesús le dijo. 54 dice: esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Nos hemos vuelto duros de corazón, tardos para entender y para creer tu palabra. Has hablado tantas veces y aún así muchos no se alientan con tu palabra. Se alientan hasta que ya se resuelve su situación. Señor, yo te creo, Padre, yo te creo, yo creo a tu palabra, yo creo en ti. Confiamos en ti, Señor. Confiamos, Padre, pues escrito está: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, queremos alabarte antes de que llegue el milagro, creerte antes de que llegue, porque no andamos por vista, sino por fe. Señor, bien le dijiste a ese hombre: si tú no ves señales y prodigios, no crees. Pero cuando diste la palabra, vete, tu hijo vive, y él creyó tu palabra, sucedió. Creer antes de ver. No ver para creer, sino creer antes, y luego veremos tu gloria. Ayuda a mis hermanos, Señor, no se apague la fe. Crean en tu palabra. Si alguno se endureciera en su corazón, dijera: no veo nada, así que Dios no está conmigo. O no veo nada, Dios no me ha escuchado, no me atiende, no me responde, no sé por qué. ¿Qué es esto? Señor, crezca en la fe mi hermano, mi hermana, que antes se movía así. Nos has tenido mucha paciencia, Señor. Ten misericordia de mis hermanos. Tennos misericordia, Señor. Seamos hombres de fe hoy en día. Te creamos, porque no andamos por vista, sino por fe. También está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Se levanten mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Se levanten y dejarán las quejas a un lado, y habrá alabanzas. Y Señor, el justo por su fe vivirá, dice tu palabra. Crean tu palabra. A partir de hoy, Señor, nuestro corazón ya no actúe igual. Ya no seamos iguales. En el nombre del Señor Jesucristo, vivamos por fe. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Créale al Señor. Amén.